Hola, buenas noches, hermanos. Espero todos estén bien. Doy gracias a Dios por los que estamos aquí y por los que el Señor un día el Señor va a seguir añadiendo, ¿verdad? Porque esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe, que el Señor añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos, ¿verdad? Y Dios es bueno. Hay temporadas, hay tiempos y los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Siempre. Él nunca se equivoca, Él siempre sabe lo que hace, es Dios, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar a lo que es el capítulo 14. Hay muchos textos, no sé si ustedes lo han leído, el capítulo 14, muchos textos muy conocidos que Jesucristo nos los va a decir. Pero antes de entrar al capítulo 14, simplemente gracias a Dios por la vida de mi hermano Julio, mi hermano Juan Carlos, que pues ayudaron en lo que es el capítulo 13 a ministrarnos la palabra de lo que Dios estaba hablando, ¿no? Con respecto a la traición de Judas, ¿verdad? Y la negación de que Pedro lo iba a traicionar también en ese sentido, a negar. Y nos llevaron a un desenlace del capítulo 13. Y me llama la atención el capítulo 13, los últimos versículos. El versículo, los que son los últimos, déjenme encontrarlos aquí. Sí, desde el 31 en adelante, que nuestro Señor Jesucristo, entonces hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y Jesús hace una parte y nos llama de esta manera, dice, o les llama de esa manera a sus discípulos, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En un mandamiento nuevo les doy, nos dijo el hermano acerca de que este mandamiento dice que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, que si tuvieres amor los unos con los otros, le dijo Simón Pedro, ¿a dónde vas? Fíjense que era la parte que entra Jesús. Me llamó mucho la atención regresar a estos versículos porque creo que oyeron todos, pero cuando Jesús dijo, me voy a ir y los voy a dejar, es donde empezaron un poquito como a paniquearse de que se nos va a ir. O sea, ¿cómo que te vas? O sea, no pusieron atención a los capítulos pasados, pero ¿cómo que te vas a ir? Y le dijo Pedro, ¿a dónde vas? Y dice, a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, más me seguirán después. Y vemos que el Señor y Pedro tienen un momento ahí, pero si ustedes leyeron el capítulo 14, empieza a aparecer Tomás y luego aparece Felipe. ¿Sí van conmigo en esa parte? Aparecen otros dos discípulos haciéndole preguntas pues un poquito medio, no confrontadoras, pero sí que Jesús tuvo que enseñarles y Jesús tuvo que estar ahí. Y por eso le digo que el capítulo 14 es muy conocido por muchos de nosotros, que hay muchos textos que el Señor nos habla ahí, y es la parte que Él nos enseña que Él es el camino, ¿sale? Él es el camino, la verdad y la vida. El asunto de ese, a donde yo voy, ustedes no pueden ir ahorita, pero después, muchos teólogos o muchos concuerdan acerca de que pues, a donde yo voy es el cielo y ahorita no van a ir, pero también otros parte del camino hacia la cruz, camino hacia esa pasión de Jesús. Pero con consiguiente que Jesús lo dice, luego me seguiréis, es que después todos murieron como mártires, como testigos de Jesús. Entonces la parte que Jesús es el momento en que Él va poniendo el ejemplo. Él va poniendo la obediencia al Padre y las obras, por eso habla de las obras, lo que yo hago, entonces lo va poniendo de esa manera. Y es como el capítulo 14 nos habla de Jesús es el camino, pero habla de la casa que el Padre tiene preparado y que Jesús nos adelanta o se adelantó en ese momento para ir a preparar esa morada. Y muchos piensan también de que esta morada se refiere a una casa, lo que a lo mejor terrenalmente no pudimos tener, allá lo vamos a tener y todo eso, ¿no? Pero habla de algo más íntimo, algo más espiritual. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde a grandes rasgos. Voy a tratar de avanzar lo más que se pueda, pero a veces nos detenemos en ciertos puntos porque son cruciales o son lindos de tocarlos para que el Señor nos bendiga. ¿Qué le parece si cierra sus ojos ahí en su lugar? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Te pido, Señor, que nos bendigas, que tu palabra sea, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, que
preferimos menguar para que tú seas exaltado, Señor. Que tu reino, tu gloria, tu poder se manifieste en esta tarde a través de la vida de mis hermanos y que tu palabra sea hablándonos, corrigiéndonos, dándonos, Señor, ese consuelo también, Señor, de que a pesar de en medio de las tribulaciones, de las pruebas, Señor, tú prometiste estar con nosotros. Y, Señor, tú no mientes, tú lo que prometes cumples, Señor, sea en esta tierra, o sea que partamos, Señor, o sea que tú vengas pronto, que esa es nuestra esperanza, que vengas, Señor, y que tú cumples y tú permaneces fiel. Y te ruego, Dios Padre, que toda palabra que salga de mi boca sea tu Espíritu Santo en los corazones, en las mentes aquí presentes, que tome el control de nuestra vida, Señor. No pretendemos quitarte el lugar, antes al contrario, tú establece el lugar, tú, Señor, establece tu presencia en los corazones de cada uno de mis hermanos, como lo has hecho en cada uno de nosotros, de mi vida, de la vida de mi familia, Señor. Gracias por los que estamos aquí, gracias por los que llegaron, gracias por los que se comprometieron a estar aquí, Señor. Aquellos que no pudieron hacerlo por una emergencia, Señor, aquellos que no pueden estarlo por su trabajo, Señor, pues el mismo deseo que has puesto en nosotros, también hazlo sentir en ellos, Señor, que es una necesidad, Señor, que necesitamos todos los días de ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Estamos, capítulo 14, versículo 1 al 3. Voy a leerlo en la Reina Valera, la tradicional. Empieza Jesús diciendo, porque termina la parte del 37, dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Suena valiente, ¿verdad? Acuérdense que dijo, bueno, nos viene diciendo muchas cosas y ahora que se nos va, que nos deja, dice, mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, ¿cuántos saben que Jesús lo sabe todo? Es más, Jesús sabe ahorita lo que estás pensando. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? O algún día te preguntarás, ¿por qué me bauticé en el cristianismo? ¿O por qué tuve que nacer en una casa, hogar cristiano? ¿O por qué toco? ¿Por qué predico? ¿Por qué hago esto? Muchas cosas podemos preguntarnos, pero Jesús lo sabe todo. A Jesús no se le puede pasar, más bien no se le pasa nada. Él sabe por qué debió haberte tocado a lo mejor un accidente en el trabajo, en mi persona, que Dios nos ha librado muchas veces, pero Él no lo permitió. ¿Por qué? Tú dices, ¿por qué? Hay un propósito para nuestra vida, lo creemos, ¿no? No nacimos nomás para venir, comer, ver tele, acostarnos, ir a trabajar. Venir, comer, ver tele, acostarnos, ir a trabajar. No, hay un propósito para nuestra vida. Hay un propósito para cada ser humano. Y el propósito principal es la alabanza y la gloria de nuestro Señor. Es la alabanza y la gloria de nuestro Señor, lo que el Señor nos impulsa a cuando venimos, bueno, cuando nosotros nacemos no traemos esa intención. El niño no trae la intención bueno, el niño hace cosas que inconscientemente las hace por la inocencia y es por eso que están los padres, a enseñarles, somos directrices de nuestros hijos a ser buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos después, cuando conocemos a Cristo, que sean buenos cristianos, pero a su tiempo necesita cada uno conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, de una u otra manera, al tiempo que caminó con Jesús, 3 años y medio, por ahí, de 3 a 3 años y medio, caminó con Jesús, es el momento en donde su fe zarandeada en el sentido, empezaba a ser zarandeada del dónde se va mi maestro. Y Pedro, muy valiente, como muchos de nosotros, cuando nos sentimos empoderados, por decirlo de alguna manera, porque cuando está Jesús, bueno, pues, cómo no, ¿verdad? Pero cuando a veces llegan momentos difíciles a nuestra vida y el mismo Jesús nos confronta a nuestra fe y nuestra vida, Pedro dice, mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Qué no es al revés? ¿Qué no era al revés? Jesús pondría la vida por ellos. Por eso donde él iba, en ese momento, si lo tomamos de una manera espiritual y todo, es que él iba a poner su vida por él. Porque ya el que habían despachado de que ve y anda y haz lo que tienes que hacer, ya se había ido, ¿sí o no? Ya se había ido. O sea, Jesús ya sabía ahora sí que su tiempo había llegado. ¿Cuántos de nosotros daríamos de nuestra vida para saber el día que nuestro tiempo va a llegar? Muchos de nosotros, ¿verdad? Para así poder arreglar la situación con toda la casa, con toda la familia y decir, mi día se ha llegado. Mi día se va a acabar en tal fecha y arreglar todas las cosas en familia. Y yo digo, ¿por qué no las arreglamos hoy? ¿Sí o no? ¿Por qué esperamos hasta que llegue ese día? Y Jesús le dice, tu vida podrás por mí. Y el versículo dice, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado. ¿Cuántas veces?
3. ¿Cuántas veces hemos negado nosotros en nuestra vida a Jesús? Con tus hechos, a veces con tus pensamientos. Pero empieza el capítulo 14. Fíjense que Dios confronta a Pedro con decir, ¿tu vida vas a poner por mí? O sea, antes no cantará el gallo sin que tú me hayas negado. Ahora confronta a la gente así, y lo que hacen, se paran de la silla y se van de la iglesia y se van y buscan otra. Porque no quieren ser confrontados en nuestro pecado y nuestra maldad. Y andan brinque y brinque. Pero Jesús, fíjense lo que le dice a Pedro más adelante, versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahí en esa parte, hermano, de creer en Dios, Jesús se está poniendo como Dios también. Jesús se pone como Dios también, en su deidad, pero Jesús estaba sujeto al Padre, ¿se acuerdan? Yo lo que hablo, mi doctrina que yo traigo no es mi doctrina, ¿es de quién? Del Padre. El estar bajo sujeción, hermano, no significa perder esa autoridad que tú tienes. El estar bajo sumisión tampoco. Jesús no perdió su deidad, su autoridad. Es más, el Padre se la otorgó y le dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿tiene autoridad el nombre de Jesús? Lo tiene, hermano, lo tiene. Y vemos que dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esto no significa de que todas las casas en el cielo van a ser moradas, por los que no les gusta el color morado. No habla del color, todos sabemos eso. Va a decir, ¿qué está hablando? O sea, no es de color. Habla de una morada, de una estadía. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para ustedes. Le está hablando a Pedro, le está hablando, aunque Pedro ya lo había confrontado con eso, de que me vas a negar 3 veces. Y vemos que dice, y voy a preparar lugar para vosotros. Jesús está dando una salida. El Señor continúa, déjenme nomás entrar en esta parte, con este sermón que comenzó tras la salida de Judas, ¿sale? Quiero que mantengan ese contexto que los hermanos nos enseñaron. Lo más probable es que todavía estuvieran alrededor de una mesa, ya con uno habiendo corrido, donde habían comido la Pascua. En todo caso, el tema seguía girando sobre la afirmación que el Señor había hecho un poco antes. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahí lo ven en Juan 13:33. Como ya hemos visto, hermanos, y como hemos aprendido en el capítulo 13, Pedro fue el primero en hacer una queja de que, ¿cómo que te vas? O sea, lo que se les quedó en la mente, como le decía hace un rato. Pero no hay duda de que también todos los demás discípulos habían quedado algo perplejos, que los iba a abandonar, que los iba a dejar después de todo lo que habían vivido juntos. ¿Cuántos logros no habían hecho? ¿Cuántos milagros no habían visto palpables de Jesús? Y resulta que ahora el maestro dice, me voy. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Para ese grupo de hombres que lo habían dejado todo para seguirle, si van conmigo, ellos dejaron todo. Lo que usted y yo todavía no dejamos. No dejamos casa, no dejamos padres. Dejamos todo eso por venir a esta nación, ¿sí o no? Ahí es donde no nos gusta. Ahí sí, ahí nos vemos, madre, ahí nos vemos, padre. Pero cuando Dios nos pide que dejemos algo, y ahora hablo un poquito más profundo, nuestro ego, nuestra vanidad. Cuando Dios nos pide dejar, Dios no está pidiendo grandes cosas, sino nuestro yo. Si alguno quiere venir en pos de mí, solamente niégate a ti mismo. Ahí es donde no queremos. Pero estos discípulos habían dejado todo. Dejaron las redes sociales y las redes de pesca también. Ahora Dios a veces nos dice, ¿quieres apartarte del pecado un poco? Aléjate de las redes sociales. No, mi Instagram no me lo toques. Mi Facebook tampoco me lo toques. Pero bueno, ahí el Facebook es una ventana al alma del cristianismo moderno, ¿no? Pero había duda entre los discípulos porque habían quedado perplejos. Acuérdense, ellos dejaron todo. Llevaban días hablando continuamente ya de su muerte, de que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, de que el Hijo del Hombre iba a ser puesto en sacrificio. ¿Cómo no iban a sentirse algo decepcionados en sus sentimientos? Porque tenemos sentimientos, ¿sale? Tampoco los vamos a ignorar. Jesús demostró esa parte, pero nunca quitó su mirada del propósito. Sentirse algo decepcionados al ver que sus esperanzas mesiánicas, de aquel hombre que los venía a liberar de la opresión de Roma y la opresión también de los fariseos o
religión que había en aquellos momentos, quedaban en nada. O sea, era algo tremendo, ¿no? Era algo que pegaba. ¿Cuántas veces en nuestra vida, a veces hay algo en nuestro alrededor que nos confronta en nuestra fe? O nos confronta. Alejamiento, separación de la familia, y más en estos éxodos ahorita que hay de naciones hacia esta nación, es algo difícil, hermano. Muchos, lo que a veces no nos imaginamos es que muchas familias son separadas por simplemente un transcurso de un viaje de una tierra a otra tierra, porque vienen a su tierra prometida, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Llevaban hablando eso continuamente. ¿Qué pensarían cuando unas horas después vieran a su maestro en manos de sus enemigos que lo llevaban a la cruz? El maestro dice que su tiempo ha llegado y donde él va, ninguno de ellos lo puede seguir, pero después, a lo lejos, muy distantes, muchos de ellos, porque cuando empezó todo lo de la pasión, cuando aquel traidor lo besó, con un beso entregó al que le dijo, amigo. Y cuando vemos esa parte que Judas lo entrega con un beso, todos se dispersaron. Uno se quedó muy valiente ahí, pero todos echaron a correr. Vieron al maestro ser entregado y que pronto iba a ser llevado a la cruz. Jesús habla estas palabras antes de eso: no se turbe vuestro corazón. Si han oído esta palabra, las aguas están turbias, ¿no? O cuando un huracán empieza a turbarse el mar, y es algo que nos lleva, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin lugar a dudas, ellos se sintieron o se iban a sentir algo abandonados y expuestos a la burla y a la persecución de los enemigos de Cristo, aquellos que siempre estaban detrás de él. No hay duda, hermano, que ahora que tú quieras vivir una manera radical el cristianismo, déjame decirte que te van a perseguir. ¿Sí estamos con eso? Y empieza por la familia, empieza por los de casa siempre. Siempre empieza por los de casa, y luego los amigos muy cercanos, que empiezas a dejar de hacer lo que antes hacías, empiezas de dejar de reírte de chistes colorados, empiezas a dejar de tomar con ellos, de fumar con ellos, de hablar como ellos hablan, y te empiezan a dar la carrilla como nunca. Además de su partida, había otras cosas que también los agobiaban a ellos, porque durante la cena de Jesús, él había anunciado la traición de uno de ellos, ¿se acuerdan? No dijo quién era, pero él dijo, alguien de aquí, de ustedes, de mi grupo íntimo, me va a traicionar. Y es feo, hermano. Creo que hoy en día es mejor no saber. Ahora sí, como dicen, ojos que no ven, pero Jesús veía y lo sentía y lo sabía. ¿Sí o no? Yo creo que si tú y yo tuviéramos la oportunidad de ver los corazones de quién te va a traicionar, yo creo que tú y yo, hablando naturalmente, humanamente, ¿qué haríamos, hermano? Nos alejábamos de esa persona, ¿sí o no? Jesús no. Es más, dejamos esa vez, creo que los hermanos dicho de que probablemente Judas estaba casi al lado de Jesús. De un lado estaba Juan y probablemente Judas del otro lado. Y Pedro, por las señas, que bueno, todos estuvimos viendo esos pasajes, Pedro a lo mejor estaba hasta la orilla de la mesa, el que lo iba a negar. Pero a lo mejor el tesorero, porque Judas era tesorero, ¿verdad? Estaba a un lado de Jesús. No te preocupes, yo soy tu financiero, yo voy a hacer tu dinero crecer, Jesús, para que tu ministerio florezca y permanezca para siempre. O sea, vemos que eso se va dando poco a poco, anunciando Jesús la traición de uno de los 12, y un poco después, fíjense el panorama, ¿no? El panorama que viene Jesús en la cena, donde nadie lava sus pies, nadie se para y tiene la iniciativa de, hay que lavarle los pies al maestro. Es el maestro, él lava los pies. Y luego dice que alguien le va a traicionar. Luego, después de eso, antes de entrar al que no se turbe vuestro corazón, hay uno que lo va a, ¿cómo se llama? Mande. A negar. Gracias, hermano, se me fue. A negar. Y destaca a cada uno de ellos. Pedro, un destacado apóstol, le iba a negar 3 veces. Parecía que todo aquello en lo que ellos habían confiado, en ese momento se estaba desmoronando de sus vidas, de sus ojos. Se les estaba yendo por la borda a lo mejor los planes que tenían o lo que veían en Jesús.
Si la devoción de sus discípulos era tan poco fiable, mientras que todavía Jesús estaba con ellos, bueno, ¿qué sería una vez que Él se hubiera ido? ¿Te pones a pensar? O sea, no estaban fiables con Él. Uno haciendo planes para traicionarlo. El otro diciendo hasta la muerte, pero Jesús le dice y Jesús no esconde nada, hermano, a veces. A veces nos molestamos porque Jesús a veces nos saca nuestros trapitos al sol en lo oculto, o a veces, caray, ¿y a este quién le dijo? Y no nos gusta. Y no nos gusta. Y a veces demostramos fortaleza espiritual y valentía, pero Jesús lo sabe todo, ¿sí o no? Él lo sabe todo. Él sabe todo. El Señor vio aparecer la consternación en el rostro de ellos, de sus discípulos. ¿Ustedes se imaginan esta escena? A lo mejor voy a tomar más tiempo en este capítulo porque hay muchos textos muy interesantes, pero nada más por un momento, hermanos, un solo momento. ¿Tú te puedes imaginar la mirada de Jesús a ellos? ¿Te puedes imaginar la mirada de Jesús viéndote a ti? Yo no sé, tú puedes decir, bueno, yo prefiero ser uno de los que no se mencionan, porque al rato viene Felipe y todos estos que se mencionan, pero tú dices, no, prefiero pasar desapercibido. ¿Cómo es que el Señor vio en sus rostros, en su mirada, esa consternación de ellos, de sus discípulos, de los que Él había escogido? ¿Está conmigo ahí? Dios nos ha escogido a ti y a mí. ¿Cuántos creen eso? Y verdad que a veces tenemos consternaciones, a veces tenemos dificultad. ¿Y cómo oramos? Señor, ruego para que mi fe no falte. A veces cómo es que nosotros nos presentamos delante de Dios y cómo es que Él te puede decir, hey, no se turbe tu corazón. Tranquilo. No se me desmaye, hermano. Es verdad que Él mismo se enfrentaba a esas horas al sufrimiento incomparable de la cruz. Pero una vez más el Señor no pensaba en sí mismo. Estaba pensando en quién, en sus discípulos. ¿Sí ven? Él ya había pasado su momento en el Getsemaní. ¿Se acuerdan de esa oración que dijo, Padre, si puedes o si quieres, si deseas, si es tu voluntad, pasa sobre mí esta copa, que no pase por mí. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y vemos que Jesús, a lo largo de todo esto, el Señor no pensaba en sí mismo, sino en las duras pruebas que le iban a esperar a sus discípulos. Sobre cuál el Señor, siendo la piedra angular, siendo la roca, los pilares son los discípulos. Sobre cuál tenemos la doctrina de Pablo, la doctrina de Juan, de Pedro, y sobre eso está edificada la iglesia. Ahora nosotros miramos cómo sobreedificamos, cómo vamos poniendo nuestros fundamentos en la vida de Jesús de los evangelios y en la doctrina de los apóstoles. Y es como la iglesia fue creciendo. Así que a lo largo de este capítulo encontramos una amplia serie, por eso le digo que a lo mejor va a tomar más tiempo, de promesas que el Señor hizo a sus discípulos. La primera, no se turbe tu corazón. Él es el camino, la verdad y la vida. El camino lo puso Jesús. Dice, si esto hacen con el tronco fuerte, con lo que es, bueno, ¿cuánto más ustedes? ¿Cuánto más van a sufrir ustedes? Ahora, no significa, hermano, tampoco quiero ser pesimista de que la vida cristiana es un derroche de tristeza, de pruebas, no, porque hay tiempos de bonanza, ¿sí o no? Hay tiempos de gozo, de alegría. Es más, hermano, si no, cuéntenme ustedes, qué alegría de haber sentido Pedro cuando en el primer discurso se convirtieron, ¿cuántos? 3,000. Eso trae gozo, alegría, ¿sí o no? Es más, cuando Pedro de una u otra manera no lo expresa la Biblia, pero dice, bueno, yo no traigo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. ¿Y qué fue lo que pasó con el que estaba ahí en el templo? Se paró y entró gozoso. Eso causa gozo, ¿no? ¿O no? Pero también hay dolor, hay persecución, hay tristeza, tuvieron encarcelamientos. Y qué gozo también cuando Pedro fue encarcelado y las puertas de la cárcel se abrieron, el Espíritu de una u otra manera obró a favor de Pedro y llegó a la casa donde estaban orando por él y el Señor había respondido de volada y hubo gozo y alegría, ¿sí o no? No toda la vida cristiana, hermano, es sufrimiento. A veces podemos evitarnos. Hace poco estaba yo pensando en eso y hablando con alguien, con un hermano muy amado mío, yo estaba hablando con él. A veces nuestros sufrimientos serían menos si verdaderamente obedeciéramos. Si nuestra obediencia fuera sincera
y sujeta a Dios, fueran menos nuestros sufrimientos. Pero por ayudarle a Dios a veces pasamos por situaciones. Ahora, cuando vemos todo eso, en estos 3 primeros versículos, el Señor les explica que su partida tenía como finalidad preparar una morada para ellos en la casa de su Padre. Eso es lindo, hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo se nos adelantó en ese sentido para preparar morada para ti y para mí. ¿Cómo te sientes tú? Voy a poner este ejemplo. ¿Cómo te has sentido tú cuando llegas y rentas una casa nueva y te mueves de la casa vieja y llegas a una casa nueva? Te sientes como que, wow, dices tú, huele a nuevo aquí todo. Carpeta nueva, piso nuevo. Se siente algo. Bueno, hermano, en esta tierra el pecado huele mal, ¿sí o no? Huele mal. Huele mal, hermano. Y es algo que le llega a Dios, que como así Sodoma y Gomorra, que había subido ese olor a pecado, que había subido hasta la presencia de Dios, aún Dios quería tener misericordia, pero llega el tiempo. Y en estos primeros versículos nos enseña de dónde iba a regresar para llevarles allí a fin de que estuvieran ya siempre con Él. ¿No es esa tu esperanza? No, a veces oramos y decir, Señor, ya. Fíjese, tengo 40 años. Bueno, me quité 2. Y, ay, Señor, ya. Pero hay otros hermanos que me animan, que yo veo de 70, 80 años con un gozo y, Señor, dame, así como Caleb, ¿no? Danos ese monte que a pesar de mi edad yo todavía puedo. Y dice uno, ala, imagínense la fe que tienen ellos. Un poco más adelante les dirá también que mientras que ese momento llega, en el capítulo 14, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían de venir a establecer su morada dentro de los corazones de sus discípulos aquí en la tierra, en 14:17, lo vamos a ver. Además, el Señor les iba a capacitar para hacer obras mayores que las que Él había hecho. También lo vamos a ver. ¿A qué se trata esas obras mayores? Porque hasta ahorita, pues Jesús resucitó de los muertos, ¿no? Y esa es una obra, o sea, así como me mandaron un video, ¿verdad?, de alguien que le explotaba el cerebro. Dice uno, ¿quién lo ha hecho? Aunque por ahí se jactan de que, y eso no supera al maestro, eso iguala. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Además, el Señor les iba a capacitar para hacer esas obras, les mostrará las ilimitadas posibilidades de la oración y les dejará su paz. En el 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Y eso es lo que vamos a ver. Como vemos, no se trataba de huecas frases de aliento. Es que yo necesito que me den aliento. Está mi autoestima por los suelos. Bueno, aquí el autoestima de los discípulos estaba fatal. Pero Jesús establece en el 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Por qué le dijo creéis en Dios? ¿Quién puede ayudarme ahí? ¿Creéis en Dios? Acuérdense que le estaba hablando a judíos de pura cepa. A judíos. ¿Los judíos en quién creían? En Dios. ¿Sí o no? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y ahí es donde le dije al principio, Cristo se pone como Dios y como nuestro intercesor. ¿Sí ven? O sea, no se pone como un hombre nada más que está diciendo esa parte, hermano. Que también podemos entender, para entenderlo, en otras versiones que lo hablan de forma más sencillo, como la palabra de Dios para todos. La versión esa dice, confíen en Dios, confían en Dios, confíen también en mí. Entonces creo que nos da un poquito más de sentido lo que nos acaba de explicar el pastor, que nuestro Señor Jesús se estaba poniendo como Dios. Si creen en Dios, confían en Dios, confíen en mí. Él se está poniendo por igual. Sí. O sea, no se disminuye. Jesús es Dios. ¿Lo creemos así? Jesús es Dios. O sea, nunca podemos decir es menor. Y alguien decía, alguien más bien decía estas palabras, Jesús no fue 50% hombre, 50%, Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. No 50-50. Aunque lo entendemos, ¿no? O sea, mitad, pues se hizo carne y todo. Pero si hablamos de poderío, de majestad, de deidad, de santidad, 100%, 100%. ¿Sale? ¿Alguien más quiere añadir algo? Hermano, ¿no?
Es cierto lo que nos comenta el hermano, hay muchas versiones y confiad es la palabra, ¿no? O sea, confiad, creed, nuestra confianza puesta en Dios, bueno, creed también en mí, como lo dice el 14. En la casa de mi padre, vuelvo a donde estaba, en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿no? O sea, él fue a preparar esa parte, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En el verbo, el turbar expresa una conmoción que invade toda persona, a toda la persona, una sensación de miedo, de escalofrío. En otras ocasiones este mismo verbo se usaba para describir la agitación de un mar embravecido. Es para simplemente poner a nosotros que vivimos en costa, pues sí nos tocaba ver cuando también le decíamos el mar está picado, mucho, y toda la basura estaba ahí en el mar, todo lo que traía. Era un hecho que los discípulos estaban turbados, pero el Señor quería llevar la calma a sus agitados corazones. ¿Sí ve? A veces, hermano, es muy difícil pensar cuando pasas por un accidente. Es muy difícil estar cuerdo porque tu corazón está turbado cuando pasa algo. Y me sorprende ver a mucha gente, la experiencia de los doctores o ¿cómo le llaman a los paramédicos? Los que llegan en la ambulancia. Cómo tranquilos ellos y todo, o sea, llegan con una paciencia y todo, y los que hemos visto accidentes y todo, todos corren para allá, corren para acá, y otros tirados en el suelo y todo, y los paramédicos, o sea, tranquilos, dan esa tranquilidad, ¿no? O sea, tratan de transmitir eso de que, y aparte, o sea, lo ven a alguien todo abierto de la cara y todo, tranquilo, vas a estar bien, y yo digo, ¿cómo? Pero dice uno, aprende uno de ciertas cosas, ¿no? Aprende uno de ciertas situaciones. Y es las palabras que ellos le dan. Pero en el hecho los discípulos estaban turbados, su corazón estaba agitado, que como ya hemos dicho, en esos momentos empezaban a encontrarse hundidos en un estado de confusión y perplejidad. O sea, el maestro se nos va. Y el maestro dice, no se turbe su corazón. Cuando a veces tú y yo estamos pasando por ciertas cosas, eclesiásticas, espirituales, familiares, yo creo que es la parte que a veces dices, no se turbe tu corazón. Yo tengo el control, ¿no? Simplemente humíllate y reconoce quién es Cristo para tu vida. Hermano. Y en este pasaje, como decía, compartimos, ¿verdad? Pues sí, nuestro Señor hacía la connotación de que Él a sí mismo, como el Padre en Él en el Padre, ¿verdad? Pero también algo para aprender ahí que podemos ver es que a veces nos pasa como a los hermanos discípulos de ese tiempo. A veces sí conocemos, decimos creer en el Señor, pero las situaciones a veces pues, nos dejamos llevar por a veces que no debe ser una excusa nuestra humanidad. Sin embargo, él decía, bueno, hubiera esa paz en los corazones en medio de lo que sea que iban a atravesar y lo que estaban pasando. Y pues lo podemos ver nosotros. A veces nos decimos saber, nos decimos conocer, tener al Señor. Y a veces actuamos de manera que como si no lo conociéramos, no lo teniéramos. Los pequeños cosas que pasamos en esta tierra terminan ganándonos en la lucha de dar a demostrar quién está o en quién creemos nosotros. Y quería hacerle mención aquí más adelante, que sé que lo va a tocar, ¿verdad? Cuando Felipe le dice a él que si dice, Señor, muéstranos al Padre en el 8, y nos basta. Jesús le dijo, bueno, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, en esos momentos de que a veces caemos en ciertos problemitas, en ciertos detalles, nos pasa como dice usted, perdemos esa paz que deberíamos tener en nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos quién es Él, sabemos que Él está con nosotros, y es ahí donde suceden estas situaciones. Quiero dejarlo ahí, pastor. Amén. ¿Cierto, no? Y creo que para allá iba, porque la turbación del corazón, hermano, es una experiencia bien conocida por todos nosotros también. O sea, ¿quién de aquí no ha pasado? A veces falta de trabajo, a veces una enfermedad. Los motivos pueden ser variados en cada uno de nosotros, porque todos pasamos diferentes tipos de problemas. El anuncio de una enfermedad, cuando tú vas a un lugar y, oye, ¿sabes qué? Híjole. O sea, no esperamos. Cuando somos jóvenes, no hay problema. ¿Qué enfermedad te puede salir?
Bueno, algunos están padeciendo algunas situaciones a los 14, 15, 16 años, pero el anuncio de una enfermedad difícil de curación o la pérdida de un familiar querido, ¿cómo nos va? ¿Cómo nos comportamos? ¿No? A veces la lleva la familia. Pierdes a un ser amado y todo, y ahora sí, como dicen algunos, te desconvertiste. O sea, ¿qué pasó? ¿No que era cristiano? ¿No que tenía su fe puesta en Dios y muchas cosas? ¿O qué la quiebra económica por la falta de trabajo, como lo acabo de decir? La inquietud que nos produce lo que amamos o lo que tenemos. La incertidumbre, como muy bien dijo el salmista en el Salmo 84, en esta vida presente, un valle de lágrimas. Jesús, acuérdense que cuando estuvo viendo con Lázaro, dicen que Jesús lloró. Ahora, ¿cuál fue? ¿Por qué lloró? Muchos dicen que porque Jesús discernía los corazones y los pensamientos de todos. Y otra dice porque Jesús amaba a Lázaro. ¿Sí me explico? O sea, podemos decir, bueno, Jesús porque oyó o discernió los corazones, los pensamientos de la persona. Bueno, si él hubiera llegado antes y eso que amaba a Lázaro, ¿qué será de nosotros? No dice eso así, pero digo yo, la gente siempre juzga, ¿no? Y muchos escritores o comentaristas hablan de que Jesús pudo haber sentido ese pensamiento de las personas, pues discernía los pensamientos de los fariseos, ¿no? Pero otros dicen porque verdaderamente amaba a Lázaro. Y vemos todo esto. El Señor podía animarles en esta situación porque Él mismo conocía muy bien esa sensación. Acuérdense que también Jesús se estremeció al ver Jerusalén. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces quise reunirte, oh Jerusalén, como la gallina con sus polluelos? Ahora, hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha querido tratar con nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Y a veces, ¿sabe qué, hermano? Lo digo personalmente, entristecemos al Señor. Lo entristecemos. Y no quiero sonar emocionalista, pero Dios nos mostró que Él se duele cuando nosotros no obedecemos. Porque si no, si tú dices, no, es que mira esto, bueno, tú te dueles cuando tu hijo no obedece. Tú te dueles cuando tú le dices a tu hijo, no vayas por ese camino y de repente, pum, topa, o eres un padre sin sentimientos. Bueno, nuestro Padre Celestial, cuando nosotros no obedecemos, no queremos hacer su voluntad, Él se duele. Él también, de una u otra manera, nos deja ver y nos lo demostró en la vida al Señor Jesucristo, que pues también tenía sentimientos. Dios también tenía esa parte humana en Él, del cual, pero también tenía la parte espiritual, que por eso le decía, no se turbe su corazón. Porque yo voy a pasar por esto, yo voy a preparar una morada para ustedes, donde no habrá más llanto ni más dolor. Cuando alguien expresa estos sentimientos y te dice que eso no habrá más, es porque alguien lo tuvo que pasar y lo tuvo que vivir en la carne. Y ese fue Jesús. Él promete algo, no habrá más llanto, no más dolor. Y luego nos pone calles de oro, mar de cristal. Es por algo que nosotros aquí en la tierra lo vemos y muchos dicen, yo voy a ir al cielo porque yo quiero oro y mar de cristal. No me importa Jesús, pero yo quiero ese oro. Y es más, se atreven hoy en día a declararlo, sujetarlo, amordazarlo y decir, yo lo quiero aquí. Lo quiero aquí en la tierra, ese oro que está ahí arriba. Si lo voy a pisar, allá lo vamos a pisar, hermano. Imagínense la magnitud. Entonces vemos de que Jesús deja ver eso cuando Lázaro, cuando habló de su propia muerte en Juan 12:27, de que ya estaba preparándose todo, cuando anunció durante la celebración de la Pascua, que lo acabamos de ver hace 2 jueves, la presencia de un traidor. Imagínense, uno se ha metido entre nosotros, que iba a ser entregado. Por lo tanto, el Señor estaba plenamente capacitado para, ciertamente, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, para consolarlos. Y por eso, confiadamente, vuelvo a repetir esta parte. No sé si esta parte es para ti. Y yo no sé por qué la estoy repitiendo mucho, pero no se turbe tu corazón. Venga la enfermedad que venga, venga el problema que venga, el Señor nos incita a que confiemos en Él, como hemos creído en Dios, confiar en el Señor Jesucristo, hermano. Sí, es que esa parte realmente está bien. Maravilloso que lo está recalcando, porque el autor de Hebreos nos lo recuerda, lo entendió muy bien el autor de Hebreos cuando está diciendo en el capítulo 4 que dice que tenemos un sumo sacerdote que dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. ¿Y de quién se está refiriendo?
lo dice claramente, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y entonces ya dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar la gracia. Está lo que acaba de mencionar, que el Señor Jesús conocía, sabía de todo, pero también vivió, experimentó lo que nosotros podamos experimentar, lo que nos imaginemos que podríamos experimentar. Él ya lo experimentó, Él ya lo vivió, por lo tanto, Él nos comprende, Él nos entiende y por eso nos da esa confianza de decir, no se turbe tu corazón. Amén. ¿Alguien más? Fíjense que es muy importante porque en todo lo que estamos hablando, o sea, Dios va diciéndonos que Él es el camino, que Él es la verdad, Él es la vida. Y algo como dice mi hermano, casi en todas las ocasiones en las que nosotros sufrimos, casi en todas en las que nosotros sufrimos, pensamos solo en nosotros mismos. Jesús se tomó el tiempo para pensar en sus discípulos. Por eso Jesús le dijo, ya sabía Jesús lo que se venía, ya sabía que aquel traidor ya se había adelantado, ya sabía que Pedro lo iba a negar. Ahí es para sentarte y tú dijiste, pobrecito Jesús. Y Jesús no tuvo tiempo para eso. Jesús tuvo tiempo para animarlos y decirles, no se turbe su corazón. A donde yo voy, hay unas moradas que mi Padre está haciendo para ustedes. Confiad, o sea, la palabra que dijo mi hermano, confiad. Creer es confiar. A veces ponemos más nuestra confianza en el hombre que en Dios. Muchos están esperanzados en el hombre. Por muy bonito que predique, por muy bonito que sea, el verbo es al que se debe predicar. Porque nadie se va a doblar sobre, o toda rodilla se doblará sobre un predicador, un apóstol, un ungido, un pastor. Dice que toda su rodilla se doblará ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero nombre que debemos predicar, que debemos enseñar, que debemos postrarnos y que debemos honrar en todo tiempo. Fíjense que cuando nosotros sufrimos solamente pensamos en nosotros mismos, en nuestro dolor. Eso era también lo que ocurría con los apóstoles en aquellos momentos. Solo estaban preocupados de la situación por ellos. ¿Y cómo que te vas? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué, Jesús? Si ya llegaba la hora de Jesús. Solo estaban preparados, no estaban preparados para esa situación, pero ¿alguno de ellos fue capaz de percibir el dolor en el rostro del Señor? ¿De que se acercaba su hora? Nadie. Por eso dice atrás, amaos los unos a los otros. Amaos. Sentir ese dolor por las demás almas. Sentir ese dolor por el prójimo. No olvidemos que para que Él pudiera llegar a ofrecernos consuelo, previamente fue necesario que Él pasase por la misma o por la más intensa de las agonías. ¿Cuál fue? La cruz. La cruz del Calvario. Cosa que tú y yo no pasamos. Por lo tanto, Cristo se presenta aquí como el pastor que sufre para aliviar a sus ovejas que no entienden nada de lo que Él le estaba ocurriendo, aunque nosotros, que ahora somos creyentes, discípulos del Señor, deberíamos de ser capaces de valorar y agradecer lo que Él pasó para podernos traer alivio y paz. Cuando habla este pasaje más adelante, mi paz os dejo, mi paz os doy, habla de esa paz con Dios primeramente, porque tú y yo estábamos separados de Dios. Cristo, por su sangre redentora, su sangre carmesí, Él nos trajo esa paz que teníamos enemistad con Dios. Y podemos ahora entrar, como dijo mi hermano, por el sumo sacerdote, por ese sacrificio, entrar ante el trono de su gracia. Sencillo, hermano. El problema es que a veces el cristianismo nosotros lo hacemos difícil. A veces, hermano. Amén. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí, y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde en verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga. Amén. ¿Creéis en Dios? Creed también. Confiar en Dios. Confían también en mí. Fíjense que así, aquí, gracias hermano, aquí Jesús
o más bien aquí se nos ofrece el único remedio eficaz contra la turbación de corazón, que es la fe en Dios. Este es el mejor bálsamo para aliviarnos. Aunque todo se te venga abajo, con todo esto el Señor me recogerá. Aunque toda tu vida, si tu fe está puesta en Dios, he aquí me levantaré, y Él me levantará. Con su mano me sostendrá. Hay un canto muy viejito. Siempre cuando trato de predicar o trato de enseñar, siempre se me vienen cantos. Es un canto muy viejito que lo cantábamos. Él me levantará, Él me fortalecerá, en sus manos me sostendrá, porque así es el Señor, en el que tú y yo hemos confiado. Pero fíjense que en esta parte, para aliviarnos de ser atribulados, Isaías pone esta parte, Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías tenía su plena confianza en Dios, era un profeta mayor del Antiguo Testamento, y dice Isaías, lo confiesa él con su boca: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento está en ti, perseverará, porque en ti ha confiado. ¿En qué pensamos todo el día? ¿En qué pensamos todo el día? ¿En nosotros mismos? ¿En cómo me siento yo? ¿En que yo no estoy a gusto aquí? ¿En que qué hago yo aquí? ¿Qué hago con esta familia, Señor? ¿Qué hago en este trabajo, Señor? Pensamos en nosotros y no pensamos en la obra que Cristo quiere hacer en nosotros. Y a veces, como tal Jonás, ¿no? Yo no voy a ir a ese lugar. Y a muchos están ahorita en un momento dentro de la ballena, hasta que el Señor lo deposite donde tenga que estar, ¿no? O nos tenga que. A veces no entendemos ciertas circunstancias, pero Isaías lo dice: tú guardarás en completa ¿qué? Paz aquel cuyo pensamiento está en ti. ¿En qué tanto piensas? ¿En qué tanto te enfocas? En que ya quieres, muchos se enfocan en que ya me cansé de esta mujer y quiero otra mujer. Imagínense, y aquí están mis hijos, ¿verdad? Imagínense que tenga yo esos pensamientos. Pues esos pensamientos no son ni de bien, puro pensamiento gadareno. Imagínense, no, eso no va ni con Dios. Es que el Señor ya me tiene otra preparada que soporte mi ministerio. No, pues ministerio no, hermano. Eso no es un ministerio pero dice que Él guarda, Él protege, Él vigila en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquí no dice aquel cuyo pensamiento dice, le voy a echar ganas para llegar al servicio ahora. No, aquel cuyo pensamiento persevera en Él, porque en ti ha confiado. En muchas ocasiones la angustia, hermana, va a llamar a la puerta de nuestra vida por 1001 razones. Dígame si no es cierto. Llega angustia, hermano, enfermedad, dolor, donde a veces hermano, si no llega una enfermedad a nuestra vida, no valoramos casa, no valoramos hijos, no valoramos esposa. Porque a veces teniendo el tiempo para poder salir y pasar un momento con ellos, no lo valoramos. Hasta que una enfermedad te tira y te tumba. ¿Quieres estar? A los cristianos. A los que están afuera, pues bueno, ¿qué les podemos decir, no? Lo único que podemos decir, ven a Cristo y Cristo te salvará, primeramente. Pero a nosotros como cristianos, a veces nuestra angustia llega a nuestras vidas por 1001 razones. Y en cada caso es una nueva ocasión para renovar nuestra confianza en Dios y en su Hijo Jesucristo. Cada caso. ¿Cómo tú ves cada situación en tu vida? ¿Algo que te molesta o algo que tú digas, Señor? A veces cambiemos el por qué por un para qué. ¿Para qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? Pero como humanos, voy a hablar como mexicanos, siempre ponemos un por qué. ¿Pero por qué? Y no es que esté mal, sino que a veces el Señor dice, ¿para qué? ¿Para qué me pasaste por eso? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Cuál es el propósito de esta prueba, de esto que estoy pasando? En muchas ocasiones esto llega a nuestra vida. No hay duda que esta es una de las razones por las que Dios permite las pruebas en tu vida y en mi vida. Ahora bien, el antídoto contra la turbación no consiste simplemente en tener fe, hermano, sino de tener fe en el Hijo y en el Padre. O en el Padre y en el Hijo. Porque le dice, ¿creen a Dios? Cree también en mí. Aclaramos esto porque popularmente se nos dice lo importante es creer en algo.
No, pues yo creo en algo. Pero no, creer en Dios, creer también en mí. Independientemente de cómo traduzcamos o cómo usted quiera traducir estos versículos o cómo estén las traducciones, habla de tener nuestra plena confianza en Dios. Amén. Eso es lo que el Padre nos enseña, eso es lo que el Hijo nos dejó. Bueno, y eso es lo que nosotros debemos. Dice que en la casa de mi Padre, voy un poquito más abajo, dice que hay muchas moradas. Y si así no fuera, yo no los dijera. A continuación, el Señor les hizo una promesa con la que nuevamente sorprendería a sus discípulos. Era evidente que ellos estaban esperando que Cristo estableciera su reino, ¿dónde? Aquí en la tierra, pero no. Su reino, por eso dice, o sea, mi reino no es de este mundo. O sea, lo siento. Era evidente que ellos estaban esperando que Cristo estableciera su reino en la tierra, pero Él vino a establecer su reino en el corazón tuyo. Y somos morada, y esa morada, mira esta morada, hermano. Pecadora, perversa, miserable. Nadie daba nada por ti, por mí. Pero por la sangre de Cristo, Él la hizo morada de su Espíritu Santo, para gloria y honra de su nombre. Nosotros no somos nada. Es más, apartados de mí, dijo Jesús, apártense de mí. Y por eso usted ve mucho cristiano hoy de afuera que se dice ser cristiano, pero viven apartados de Dios y su vida no hay gozo, no hay paz, hay turbación, no hay una tranquilidad, no hay sosiego, no hay esperanza. Cristianos, hablo de cristianos que buscan saciar lo que les falta en los antros, en las mujeres, en las drogas, en los bailes, pero vienen a la iglesia y Dios a veces les ha predicado y les ha dicho, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Somos morada de su Espíritu Santo. Vivamos como aquellos que Dios se agradó y se complace en hacer una morada en nosotros, en algo que no daba nada por nadie, pero Cristo dio su vida por ti y por mí. Con esto quedaba claro que por el momento no iba a establecer su reino terrenal, ciertamente, en este mundo, tal como ellos estaban esperando. Por el contrario, el Señor dirigió sus miradas hacia el cielo, de donde vendrá nuestro socorro. Alzaré mis ojos a los montes, en donde finalmente se reunirían con Él. Por supuesto, esto no anulaba la promesa de un reino terrenal que tantas veces había sido expuesta en el Antiguo Testamento. O sea, la tierra prometida. Acuérdense que la tierra prometida en el Antiguo Testamento era literal. Era la tierra de que ahorita pues, se pelean por ella, ¿no? O sea, pero que colocaba un orden diferente a aquellos que la esperaban. Pero en todo caso quedaba claro que a partir de este momento, ellos, hermanos, se estaban convirtiendo en peregrinos. ¿Quiénes? Los apóstoles, como tú y yo, lo hemos cantado. Soy peregrino de este mundo, porque este mundo no es mi morada, no es mi hogar. Personas que no tenían un lugar permanente aquí, sino que se dirigían hacia una meta más allá. Otro cantito que se me viene. ¿Se han escuchado ese canto de Más allá del sol? Más allá del sol. No me lo sé muy bien, pero es un canto muy bonito, donde tenemos nuestra morada y nuestra patria celestial. ¿Vemos hacia esa meta, hermanos? En este sentido, ellos volvían a tomar el papel del pueblo de Israel en sus años del peregrinaje por el desierto con Moisés, hacia esa tierra prometida, ¿verdad? La que Josué permitió entrar al pueblo de Israel. Pero en el Evangelio de Juan, el término morada, quería llegar a esta parte, incluye mucho más que simplemente una habitación, para poderlo desarrollar un poco. Implica también esa morada, la comunión con Dios, porque el cielo sin Dios no es cielo. La eternidad sin Dios no es eternidad. Dios es eterno. Por eso dijo, yo soy la vida eterna, dijo Jesús. O sea que la mentalidad de decir, allá el Señor me está preparando una casa, debe de ser, allá voy a morar con Él. Por eso le dice, buen siervo y fiel, entra en la morada que te preparé. No, en el gozo de tu Señor, no en tu gozo, en el gozo que yo te daré. Eso es imaginable creyéndolo por la fe en la palabra, pero es algo que no nos entra, ¿verdad? Pero cuando dice, notemos lo que dice, acompáñame rápidamente ya para ir terminando. Sé que me voy a tomar más tiempo, pero es importante el capítulo 14. En 14:23, ¿qué dice?
El 14:23, fíjense cómo nos dice el 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, el que me ama, el que me ama, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, ¿Dios nos ama? ¿Tú lo crees? Dios nos ama, hermano. Pero fíjense lo que dice más adelante. Y vendremos a Él. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Nuevamente se repite la palabra morada. O sea que nosotros, es algo padre porque tú dices, Él en mí y yo en Él, haremos morada con el Padre. O sea, una comunión, una intimidad, hermanos, que donde ahorita nos cuesta trabajo cuando adoramos a Dios, ¿qué preferimos? Venimos a la iglesia, el único día que venimos los domingos nos cuesta estar parados alabando a Dios. Pues desde una vez te digo, y a todos los que tú puedes decir, allá en el cielo vamos a estar, no todo el día adorando a Dios, porque va a haber cosas que vamos a hacer, yo no sé, pero vamos a estar adorando a Dios. O sea que a veces sentarnos aquí y darle media hora, 45 minutos, y estar sentados y estar viendo a ver qué show me den, pues a lo mejor me paso en decir esto, pero digo, muchos no estamos aptos para el cielo. Es duro, pero ahora sí como dijo, que alguien me explique. Pues es difícil explicarte, pero cuando estemos en el cielo, dice que hasta los 24 ancianos arrojarán sus coronas delante. O sea, es algo que ni Hollywood todavía puede interpretar en una película. Pero estaremos, dice, todos los que fueron lavados por la sangre de Cristo, adoraremos. Y adorar es glorificar, santo, santo, santo es el Señor. Y todo lo demás. Y dice, el que me ama, implica también esa comunión. Mi palabra guardará. Y mi Padre la amará y vendremos y haremos morada con Él. Y dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Parece un juego de palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto es importante subrayarlo, hermanos, porque si el cielo fuera un lugar muy bonito, lo más bonito, pero donde no nos encontramos solos, no pasaría de ser una jaula de oro en donde moriríamos de aburrimiento. O sea, no había Netflix, ni Hulu, ni Disney Channel. El Señor dijo allí mismo que había muchas moradas, porque serán muchos los que estarán allí. Eso lo creo, que usted va a llegar, que yo voy a llegar a ese lugar. ¿Lo cree usted? Esa es nuestra perseverancia. Podremos ver a todos aquellos santos que se nos habla de las Escrituras. También estarán aquellos seres queridos que creyeron en Jesús y que se nos adelantaron. ¿No te da gozo eso? Se me adelantó mi papá, se me adelantó mi mamá. Gózate, hermano, porque tú peleas la batalla, perseveras en la fe y no solamente eso. No solamente nos llenará gozo de que allá vamos a ver, sino estaremos junto al Rey de Gloria. Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Podremos ver a todos aquellos y una innumerable multitud de creyentes de todos los tiempos, pero lo más importante, y quiero hacer y subrayar esta parte, lo más importante, como están aquí cada uno de nosotros, el cielo existe, pero el infierno también. Si guardas y amas a Dios, mi Padre y yo los amaremos. Lo más importante de todos es que estaremos con el Señor. Aquel que tanto nos amó y estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí para salvarnos de una condenación eterna, que es la muerte en el lago de fuego. Lo que Jesús deseaba era llevar consigo a sus discípulos a la casa del Padre. Qué buen deseo, qué buen plan y propósito tuvo Dios, a fin de tener comunión con ellos y llevarlos a formar parte de su familia. Podríamos decir entonces, mis amados hermanos, que el término morada implica el concepto de un hogar, de un lugar íntimo y querido en lo que podremos tener comunión con el Padre. Solo con el Padre. El Hijo como el heredero universal del Padre, quien va a acoger en su hogar a sus discípulos, llevándolos a una relación de confianza y cercanía con el Padre. Hay un versículo que nos habla y hay un cantito que también es muy viejito, que dice, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Pero la Biblia nos habla la fe, viva la fe, la esperanza y el amor. Fe tenemos que tener para creer en la salvación, esperanza de que Él viene pronto.
Pero sobre estos tres, ¿cuál es el más grande? El amor. Porque la fe un día se acabará. Allá arriba ya no vamos a necesitar fe. Allá arriba ya no vamos a necesitar esperanza. Pero el amor, porque Dios es amor. No se turbe tu corazón. ¿Confías en Dios? Confía en el Padre. Deja que Dios siga obrando en ti. Y echa toda, como decía mi hermano, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Y este encanto me lo aprendí también en Durango. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él cuida de mí. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Tener esa relación de confianza y cercanía con el Padre, como Juan nos habla y nos dice, subo a mi Padre y vuestro Padre y mi Dios, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí habremos llegado a nuestro verdadero hogar, mis amados hermanos. Ahí habremos llegado. Termina diciendo, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Yo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Padre, en esta hora gracias te damos. Padre, podemos avanzar más, pero tu Espíritu Santo movió a que lo que se tenía que decir, Señor, se tenía que decir, Padre. Pero sabemos, Señor, que quien necesitaba una palabra, y tu Espíritu Santo lo sabe, Señor. Padre, yo te ruego que esa fe, Señor, que sabemos que será zarandeada día tras día, como discípulos tuyos, Señor, como hijos tuyos, pero tú nos has dicho en esta tarde, no se turbe tu corazón. Que venga lo que venga, que el futuro que no conocemos, Señor, en esta tierra, sabemos que nuestro futuro está puesto en ti, Señor. Tú ya nos observaste, tú ya nos escogiste, Señor. Ahora, Señor, que nuestra fe no falte. Te pedimos que nuestra fe, Señor, pueda ser de ejemplo a otros, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, Señor. Que nuestra fe puesta en ti, Señor, que venga lo que venga en esta nación o en otras naciones, que lo que se esté hablando alrededor, Señor, nosotros podamos orar, podamos bendecir y podamos saber esperar en ti, Señor. Echamos toda nuestra ansiedad, echamos todas nuestras angustias, echamos toda nuestra turbación, Señor, que a veces llega y a veces se tambalea, Señor, nuestra mente, nuestra ansiedad, pero tenemos que venir al único Dios que es digno de toda gloria, aquel que nos entiende, aquel que conoce toda nuestra necesidad. A ti, Jesús, el cual se doblará toda rodilla, Señor. Creyentes y no creyentes, Señor, toda rodilla se doblará, que es el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. En esta tarde bendice la vida de mis hermanos. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder compartir tu palabra, no en este púlpito, sino allá afuera, Señor, dando testimonio de ti. No utilizando a veces palabras, sino dando hecho y testimonio, acción de quién eres tú y qué eres en nosotros, Señor. Queremos mostrarte que nuestra vida sea un reflejo de tu gloria, para la honra y gloria de tu Hijo Jesucristo. Padre, te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen buenas noches y seguimos para el próximo con esta muy bonito capítulo de Juan 14 y Dios nos seguirá hablando. Siga confiando en Dios. Y Santiago 1:22, acuérdense que nos dice, sed hacedores de la palabra, no solamente o no tan solamente oidores. Dios les bendiga, pasen buenas noches.